Bien, buenas noches. Ahorita ya les estoy compartiendo lo que es la presentación. Me dicen cuando ya les haya cargado. Sí, Lick, ya se ve. Bien, no sé si recuerdan por dónde nos quedamos. Creo que en esta transparencia nos quedamos. Enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo. Sí, ¿verdad? Bien, acá nos menciona que Sí. se... Hola, sí. Bien, acá nos menciona que según Gutiérrez en 1994, en la página 131, los sistemas científicos o paradigmas cuantitativos son aproximaciones más o menos afortunadas o a una realidad alcanzable, ¿no? O inalcanzable, que es una verdad objetiva. No sé si recuerdan o alguno quiere mencionar qué era un paradigma o cuáles son los dos paradigmas de la investigación, que sería el paradigma cuantitativo, solo para retroalimentar lo que vimos en la tutoría 1. Ahí hablábamos de paradigma naturalista y paradigma positivista. En este caso, cuando hablamos de una investigación cuantitativa, estamos hablando de lo que es el paradigma naturalista, que es el que se da o se interpreta la realidad ya dada, es decir, todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor están regidos o normados bajo unas leyes o normas que mediante nuestros procesos investigativos nosotros deseamos con características de esta clase de investigaciones. Hablábamos que era el hecho de que se podía hacer generalizaciones. Al concebir la investigación o el fenómeno como algo natural que ocurre bajo leyes naturales, solo el investigador debe de encontrar cuáles son esas herramientas que descubran esa realidad. Entonces, por eso es que dice de que es una aproximación. Para nosotros que somos del área de matemática, cuando vemos límites, ahí sale esa palabrita, ¿no? O tendencia. No es que sea exactamente igual, pero sí está muy cercana a esa realidad objetiva. Por eso dice una verdad objetiva. Cuando habla de inalcanzable, se habla que nos podemos acercar mucho a la realidad, a describir el fenómeno, pero no quiere decir que va a estar 100% seguro que esa información es del todo verídica, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice acá, es que según Gutiérrez, se busca acercarse tanto a esa verdad objetiva que asumimos esa aproximación como un conocimiento válido, que no, este conocimiento nosotros lo estamos viendo desde fuera del fenómeno. ¿Por qué dice que necesitamos acercarnos a través de la medición y el cálculo? Porque al ser una investigación de tipo cuantitativa, bajo el paradigma naturalista, buscamos dar valores o asignar valores numéricos a las variables. Es decir, nosotros como lo que queremos es predecir explicar cómo se da, buscamos asignarle valores numéricos dentro de una escala a todas esas variables. Y para demostrar o para probar esas teorías normalmente se ocupan herramientas estadísticas, como serían la media aritmética, la prueba de la curva normal, la chi cuadrado, todas esas que nosotros ya conocemos, las podemos utilizar para probar nuestras hipótesis con estas herramientas estadísticas. De hecho, incluso podemos utilizar lo que es la recta de mejor ajuste, teniendo una serie de puntos diversos en el plano, ver cuál es la recta que mejor se ajusta a esos puntos y mediante esa recta, esa ecuación numérica, nosotros vamos a poder predecir algunos de los valores predeterminados, ¿no? Entonces, eso es lo que menciona Gutiérrez en 1994, ¿no? Luego nos dice que el enfoque cualitativo busca, aquí estamos comparando, ¿no? Cuantitativo con cualitativo. En este lado, llegar al conocimiento desde dentro. Es decir, yo tengo que conocer de todo lo que engloba el fenómeno que estoy estudiando, pero como que yo estoy participando en el acto. Puede ser a través de la observación, una de las técnicas cualitativas más empleadas, que arroja resultados incluso que
pueden explicar de mejor manera el fenómeno, pero ahora bien, contrastándolo con la parte cuantitativa o con las investigaciones cuantitativas, estos acercamientos no pueden generalizarse. Es decir, el hecho de que yo pueda describir un fenómeno que ocurre, por decirlo así, en San Salvador, por ejemplo, no voy a decir que ocurre de la misma forma en San Miguel, o en Usulután, o en La Libertad. ¿Por qué? Porque se da bajo unas condiciones, ya sean culturales, económicas, sociales, que restringen bastante la forma en que las personas nos comunicamos. Entonces, si explicamos un fenómeno desde ese punto de vista, no se puede generalizar a los demás departamentos, por poner un ejemplo, ¿no? Sino que es explicable en el fenómeno, en el contexto en el que se da y en el tiempo en que se realiza. Porque, por ejemplo, la conducta que tienen los estudiantes hoy en día no es la misma que cuando nosotros estudiamos hace 10 o 15 años, ni va a ser la misma de aquí a 15 años, ¿no? Para adelante. Entonces las generaciones van cambiando y los comportamientos y los significados que dan dentro de... también dice que en el enfoque cualitativo tiende a ser más inductivo que deductivo. ¿Por qué? Porque buscamos explicar directamente el proceso y no tratar de deducirlo, el por qué ocurre. El cuantitativo sí es más deductivo, utiliza bastante esa metodología. Y ahora dice que para tener más criterios de comparación, analizaremos ambos enfoques desde dos perspectivas, que sería la confiabilidad y la validez. No sé si recuerdan las preguntas que se lanzaron en la tutoría 1 de sondeo de lectura. Ahí nos preguntaban cuáles eran esos dos perspectivas bajo las cuales comparábamos la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. En ese caso, la respuesta era confiabilidad y validez. Vamos a comenzar definiendo o denotando qué es lo que vamos a entender por el criterio de confiabilidad. Según distingue la confiabilidad externa, se distingue entre dos partes, ¿no? Que sería la confiabilidad externa y la confiabilidad interna. ¿A qué hace referencia la primera? La primera tiene que ver con lo que se indican otros investigadores, es decir, yo puedo tener un instrumento de recolección de datos y lo pueden utilizar otros investigadores desde fuera, lo pueden observar, lo pueden incluso utilizar y ellos determinan desde fuera si hay o no eh, confiabilidad desde el punto de vista que un instrumento cuando usted lo pasa una vez y vuelve a pasar ese mismo instrumento bajo otras, en otro tiempo diferente al inicial, pero bajo las mismas condiciones que se pasó la primera vez, tiene que generar exactamente los mismos resultados, o por lo menos una aproximación a los resultados que se obtuvo la primera vez que se pasó. Entonces a eso se le llamaría confiabilidad externa, ¿no? Cuando es utilizado por otros investigadores y esto determina, ¿no? Si tiene o no la confiabilidad del instrumento. Esto no necesariamente es aplicable únicamente a los instrumentos, puede ser aplicable también a todo el si usando dos instrumentos, bueno, que lo que leíamos acá es lo que les estaba explicando. Observamos que se obtienen los mismos hechos, siempre aclarando que estos hechos tienen que ocurrir bajo las mismas circunstancias, es decir, no cambiando algún elemento que puede interferir en los resultados. La segunda indicará a otros investigadores que harían la misma conexión entre las definiciones en uso y datos que se recojan, es decir, esos investigadores utilizarían ese mismo instrumento en otras personas o en otra muestra y tienen que haber semejanza entre los datos recolectados. Por ejemplo, para aclararlo un poco más, supongamos que yo estoy investigando relaciones entre técnicas de enseñanza versus estilos de aprendizaje. Entonces, yo elaboro mi instrumento, otro investigador puede utilizar mi mismo instrumento y irlo a aplicar a otro grupo. Si los resultados se asemejan a los resultados que yo mostré en investigación, entonces tendría lo que es la confiabilidad externa. Estaría cumpliendo lo que es la confiabilidad externa. Ahora bien, si no ocurriera así, ese instrumento no tendría esa confiabilidad. Entonces es así como se determina lo que es la confiabilidad externa, que se asemejan a los conceptos, es decir, que tienen una similitud desde este punto de vista, ¿no?
O sea, dice, elaborarían el mismo constructo con base a los mismos hechos. Esto quiere decir que llegarían exactamente a las mismas conclusiones que yo llegué en mi investigación con los datos recolectados, ya que ellos tendrían datos similares, ¿no? Entonces, por eso dice que se llegarían al mismo constructo, teniendo en cuenta que eran los mismos hechos. Ahora bien, comparemos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo lo que es la confiabilidad. Primero, desde el punto de vista cuantitativo, nos dice que responde al criterio de confiabilidad externa, diseñando los ítems del cuestionario o entrevista de modo claro y ordenado, de manera que no generen respuestas de un patrón, es decir, que las respuestas no generen un patrón determinado. Por ejemplo, creo que la mayoría hemos pasado por la prueba de la PAES, ¿no? Y a veces uno cuando no sabe una respuesta lo que hace es ver hacia arriba qué respuestas ha puesto en las anteriores, ¿no? Entonces, por esa razón es que esas respuestas no deben de generar un patrón, porque si observamos que, por ejemplo, la primera es la A, la segunda es la B, la otra es la C y después la D, después automáticamente el estudiante o la persona que esté resolviendo o respondiendo el instrumento va a seguir el mismo patrón porque va a pensar que sí es generalizable, ¿no? En ese caso. Entonces, esa es una de las características que no debe de generar ningún patrón de respuesta, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo, responde a lo que es la confiabilidad externa, que se busca recogiendo bien las instancias y identifica como típicos o atípicos, dependiendo de las respuestas que dan. Recordemos que como el objetivo de la investigación cualitativa es directamente describir el fenómeno, la clase de preguntas que se realizan son diferentes a las que se realizan de la forma cuantitativa, donde lo que buscamos es medir la variable. Aquí buscamos más es explicar los hechos, ¿no? Por eso dice que identificamos como respuestas típicas o atípicas, dependiendo cómo cada individuo responda a ya sea la entrevista o a algún instrumento de recolección cuantitativo que estemos utilizando. Por el otro lado, en la parte cuantitativa nos dice que se mantiene a sí mismo la parte de ser anónimo, ¿no? Es decir, no vamos a estructurar en nuestra encuesta eh, el nombre de la persona, ¿no? Sí podemos utilizar datos como, por ejemplo, el género, que nos sirve para describir. Si, por ejemplo, podemos decir el 60% de los que participaron eran hombres y el 40% mujeres, esos datos sí nos sirven para hacer una descripción más exacta de los datos, ¿no? Pero no tenemos que utilizar nombres. Esto es parte del el hecho de que sea anónimo, hace que las personas sean más sinceras con la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque si aparece el nombre, ellos piensan de que se puede divulgar directamente qué respondió cada individuo, ¿no? Entonces, esa parte sí hay que tenerla bastante en ¿no? La parte cualitativa dice que se desarrolla una posición social para que el investigador evite que se recojan datos sesgados. ¿Qué nos quiere decir esto? A veces nosotros estamos condicionados directamente por nuestros propios prejuicios. Imaginémonos, por ejemplo, que un investigador está estudiando, por ejemplo, la cuestión racial versus algún otro fenómeno que ocurran con esas personas, como puede ser el maltrato físico, los robos o algún otro estereotipo que podamos tener, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ya predefinido, por decir algo, ¿no? Un ejemplo quizás un poco burdo, el hecho de que las personas de color, de raza de color, tienden o tienen mayor tendencia a ser asesinos, por ejemplo, o a ser ladrones. Entonces, si yo me dejo de esos prejuicios, yo voy a ir y voy a pasarle las encuestas o voy a realizar la entrevista a las personas blancas y voy a estar dejando de lado a las personas de color por mis propios prejuicios. Entonces, hay que adoptar una posición social en la que no estemos influenciados directamente por nuestros propios prejuicios. Y si notamos que estamos cometiendo ese error, debemos de buscar a alguien neutral para que pase el instrumento, ¿no? Entonces, es uno de los criterios quizás que cambian un tanto. También tenemos acá lo que es la triangulación.
La triangulación se utiliza más que todo cuando utilizamos métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Por ejemplo, supongamos que yo paso una encuesta y realizo una entrevista. Es decir, voy a obtener por una parte datos numéricos, que sería la parte cuantitativa con la encuesta, y por la otra parte datos cualitativos, que serían las respuestas de la entrevista. Entonces, si yo confronto lo que son las entrevistas con los datos numéricos, es decir, si los comparo los resultados, voy a tener un mejor análisis sobre la temática que esto. Que entonces la triangulación me sirve para determinar o bien si lo que respondieron la encuesta mintieron o si tienen una percepción diferente a la que se tienen a los que se le desarrolló la entrevista. En teoría, si se estudiase el mismo fenómeno con ambos instrumentos, tendrían que obtenerse resultados similares, pero para eso sirve la triangulación, para un mayor análisis cualitativo con relación a la parte meramente numérica, porque recordemos que el hecho de poder cuantificar las variables, lo único que nos dice es que son datos fríos, es decir, el análisis de un dato particular, un valor numérico, no engloba directamente las causales que puede haber tenido ese individuo. Por ejemplo, imaginémonos que usted, por ejemplo, entrega tarde sus actividades y a mí me parece que usted entrega siempre un día después la actividad. Entonces yo mi análisis puedo decir de que usted es irresponsable. Si me baso únicamente en el valor numérico que arroja esa variable, que sería el hecho de que la variable que usted entrega tarde las tareas. Entonces, pero puede ser que usted trabaje, puede ser que sea padre de familia, puede ser que se le fue el internet o que no tenga internet y active paquetes de internet, o puede ser muchas otras cosas, muchas otras causales que son cualitativas, pero que no están dentro del dato numérico. Entonces, utilizar la triangulación para analizar de mejor manera los datos, más que todo en investigaciones cualitativas, es bastante bueno por el hecho de que hay mayor certeza y se puede analizar de mejor forma cada uno de los fenómenos que estemos investigando. Si nos vamos a la parte cuantitativa, dice que no es necesario usar observadores múltiples porque los datos se obtienen con base en un estímulo estandarizado. Es decir, se introducen las mismas preguntas al grupo en estudio, que es lo que les mencionaba, los datos en este caso son fríos. ¿Por qué? Usted les pasa el test, usted no tiene ni contacto directamente, a menos que usted le esté realizando las preguntas y lo esté llenando el test, pero la mayoría de las veces uno utiliza un test ya sea estandarizado, es decir, ya tiene aprobado lo que es la confiabilidad y la validez, y lo utiliza, lo introduce en su tema, está seguro que el rigor de ese instrumento le garantiza que los datos son lo más apegados a la realidad posible. Ahora bien, no permite el hecho de incorporar otros elementos que no sean fríos cuantitativos, como lo mencionábamos, el hecho de que no se pudiese analizar el por qué ocurre el fenómeno o describir si no está directamente en los datos. En este caso, como a todos se les pasa el mismo momento, se puede generalizar porque matemáticamente la probabilidad de que todos respondan lo mismo es bastante reducida. Entonces, si se responde la mayoría bajo unas circunstancias predeterminadas, se considera cierto porque no se pueden poner de acuerdo para escribir exactamente lo mismo. Y sobre todo, eh, porque matemáticamente, como les comentaba, si siendo grupos diferentes y arroja el mismo resultado, cumpliría con el punto de la confiabilidad externa. Y si nos vamos a la parte cualitativa, nos dice que pueden grabarse las observaciones y entrevistas de modo mecánico, así pueden analizarse los hechos con más atención. Si se fijan aquí en la parte cualitativa, siempre va buscando el hecho de poder explicar de mejor manera el fenómeno en particular. Por ejemplo, acá cuando nos dice que se pueden grabar las observaciones, es decir, si usted realiza una entrevista y usted la graba, posteriormente usted la puede escuchar 5, 6, 7 veces y probablemente interprete de forma diferente lo que la persona está diciendo, tratando de buscar forma, porque hay veces que hay gestos que los gestos no los podemos ver en la parte cuantitativa.
ya que ahí está directamente lo que la persona quiso responder o lo que la persona piensa, pero en una entrevista no. En una entrevista están los gestos, están las palabras que se utilizan para describir o para responder a alguna interrogante que se le realice. Entonces, hay más espacio de analizar la información que en el aspecto cuantitativo. Entonces, ahí estaría la comparación de lo que es el criterio de confiabilidad desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario hasta acá. Tienen el espacio para que puedan participar. Hola. Está claro, Lick. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente transparencia. Como les mencionaba, el segundo criterio, el cual estamos comparándolo, es la validez. Ya vimos lo que es la confiabilidad, hoy vamos a ver lo que es el criterio de la validez. Dice que la validez es la capacidad del instrumento de producir medidas adecuadas y precisas para permitir extraer conclusiones concretas. Desde aquí, ¿cuál es la primera idea que se nos viene a la mente? Solo con ese renglón que hemos leído. Dice, capacidad del instrumento de producir medidas adecuadas y precisas para permitir extraer conclusiones concretas. Por ejemplo, si yo estoy estudiando, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, imagínense un instrumento que le pregunte sobre el trabajo de la pareja, que le pregunte sobre el estado civil, que le pregunte, no sé, sobre los familiares, que haga preguntas que no tengan que ver directamente con el tema en cuestión. ¿Creen ustedes que ese instrumento me generaría información adecuada, válida y precisa para si hay o no violencia intrafamiliar en algún hogar determinado? ¿Verdad que no? Entonces, la validez va directamente apegado con que el instrumento mida aquellas variables, en el caso cuantitativo, que nosotros en realidad queremos medir para poder extraer conclusiones que sean correctas con base a esta información. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para que un instrumento sea válido es que la respuesta o respuestas a las preguntas que nosotros realicemos me produzca como resultado información que me sea de utilidad en el tema que yo he escogido. Muchas veces nosotros divagamos en conceptos o en información con, con nuestra investigación. Por ejemplo, podemos estudiar lo que les mencionaba anteriormente, el hecho de las técnicas de enseñanza que utilizan los docentes con los estilos de aprendizaje. Y puede que mis preguntas al inicio comiencen profundizando en el tema, pero después comience a preguntar cosas que no tienen trascendencia, como por ejemplo si estudia con compañeros, eh, si conoce, por ejemplo, algunas técnicas de enseñanza que no tendrían nada que ver con el estudiante, más sí con el docente, pero esas preguntas no serían adecuadas directamente para lo que es el objeto de la investigación. También nos dice que busca que los hallazgos puedan ser aplicados a grupos similares. ¿Qué nos está diciendo esto? Que una vez nosotros determinamos el instrumento y las preguntas que vamos a realizar en nuestro instrumento, ya sea en una encuesta, en el caso cuantitativo, o una entrevista, en el caso tenemos que esos instrumentos se puedan replicar, similar a lo que estamos hablando de la confiabilidad, ¿no? El hecho de poder obtener los mismos resultados en grupos que sean similares. Por eso nos dice acá que los grupos deben de ser similares. ¿Por qué similares? Porque si los grupos son diferentes, entonces es lógico que los resultados también sean diferentes, que haya una variación entre los resultados. Entonces buscamos que las condiciones entre los grupos sean prácticamente las mismas para que si el instrumento me genera resultados similares o parecidos, entonces el instrumento tiene la validez necesaria, ¿no?
eso es que muchas veces en los trabajos de investigación se les solicita que hagan una prueba previo a pasar el instrumento, ¿no? Es decir, ustedes elaboran el instrumento, primero van y lo prueban con, por ejemplo, 6 estudiantes de una sección, 6 estudiantes de otra sección y comparan los resultados. Los resultados tendrían que ser similares si están en el mismo entorno. Entonces, para eso se realizan estas pruebas piloto, para determinar si el instrumento primero responde o las preguntas que están ahí son adecuadas para que esa información me pueda generar conclusiones y también para ver si tienen la validez desde el punto de vista de que generen resultados similares para grupos similares. También dice que existe la validez interna y externa, al igual que en la confiabilidad. La primera se refiere a la precisión de los datos, es decir, qué tan precisos son los datos obtenidos. Y la segunda, a las conclusiones que reflejan la realidad empírica, es decir, lo observable, lo que yo trato de dar solución de la parte del fenómeno, ¿no? Entonces, la segunda, que el fenómeno se da en un grupo en estudio y puede ser generalizado a grupos similares, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El hecho de que si tiene las mismas condiciones y el instrumento tiene la validez, en este punto generaría resultados similares en grupos que tengan las características similares. Eso lo deben de tener bastante en cuenta cuando ustedes estén realizando lo que es la elaboración de su instrumento. En el caso en que ustedes quieran elaborar su propio instrumento, dependiendo del tema que ustedes hayan escogido, porque puede ser que escojan un tema que ya en internet pueda haber algún instrumento que está eh, ya está comprobado que tiene validez y tiene confiabilidad, que en ese caso se llaman instrumentos estandarizados, es decir, ya cumplieron con estas normas de validez y confiabilidad y solo podemos utilizar esos instrumentos. Como les digo, de esos pueden a encontrar muchísimos. Uno que creo que les mencioné en la tutoría 1 es el test CHAEA, que es para estilos de aprendizaje. Es bastante bueno y tiene la particularidad realizar. Entonces, si tomasen un tema similar a ese, donde necesitaran eh, establecer los estilos de aprendizaje de los estudiantes, pudiesen utilizar ese instrumento, ¿no? Entonces, si no es el caso, es decir, si no van a utilizar estos test estandarizados, basta con elaborar preguntas que estén directamente ligadas al tema en investigación, es decir, que no se salgan, es decir, que no me proporcionen información que no me es de utilidad. Y la otra prueba sería realizar una prueba piloto en grupos controlados y los obtenidos son similares. Si son similares, entonces su instrumento estaría cumpliendo con lo que es la validez. Ahora bien, lo vamos a analizar lo que es la validez desde la parte o el apartado cuantitativo y el apartado cualitativo. Si observamos primero la parte cuantitativa, dice que logra una validez interna alta utilizando medidas adecuadas y precisas e identificando indicadores y justificando la relación con el concepto al que se desea medir. Si observamos esto que dice acá y lo comparamos con lo que dice arriba, tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros deseamos medir variables, lo que nos interesa es asignarles una escala numérica a esas variables. ¿Cómo medir? Por ejemplo, el rendimiento académico. Lo podemos medir a través de una nota. Cuánto se sacó, por ejemplo, en el primer trimestre o en el primer ciclo, en X asignatura, es una parte medible que es bastante precisa. Entonces, por eso es que logra una validez interna alta la parte cuantitativa, porque es mucho más fácil medir y obtener resultados apegados a la investigación cuando se está definiendo cómo se va a medir esa variable. Entonces, por ende, si nos vamos al apartado cualitativo, dice que responde al criterio de validez interna en forma diferente. Se acepta que el investigador cualitativo obtiene medidas de mayor validez interna porque sus observaciones no estructuradas le permiten recoger más matrices que los hechos en estudio. El ejemplo anterior, cuando estábamos viendo lo que era la confiabilidad, el hecho de poder
recabar información que tal vez no estaba estipulada a recabar cuando realizamos el instrumento. Es una de las ventajas que tiene el instrumento cualitativo y por esa razón es que tiene una validez interna más alta. Porque, por ejemplo, usted puede estarle preguntando a alguien, por ejemplo, si está investigando lo de los terremotos, por poner un ejemplo, y tal vez usted le pregunta de qué magnitud era el terremoto, a qué horas ocurrió, y la persona le menciona algún dato que usted no conocía sobre esa investigación. Le puede decir, tuvo 2 réplicas, o primero tembló poco, o ya habían sismos previos, y tal vez esa información usted no la maneja y usted le puede preguntar, repreguntar en el caso de la entrevista, para indagar más al respecto sobre esa información que usted no decía. Por esa razón, hola, no sé si alguien iba a opinar algo, creo que encendieron micrófono. Hola. Hola, no sé si quién encendió el micrófono, si quiere opinar algo o preguntar algo. Yo no lo he encendido, pero sí tengo una pregunta. Dígame. ¿A qué se refiere cuando dice que al nivel cualitativo, el último apartado, para llegar a conclusiones, se hace uso de la estrategia totalística o holística? ¿A qué se ¿En cuál refiere cuando apartado? dice eso? Holística. En la última, Cuando, cuando, en el sí, sí, último. sí. Cuando dice para llegar a conclusiones hace uso de una estrategia totalista o holística. Es que, Sí, es correcto. que trata de explicar el fenómeno de forma general. Cuando hablamos de holística es parte de un todo. Por ejemplo, digamos que usted quiere estudiar la desintegración familiar y usted lo estudia desde el factor del padre, del factor de la madre y luego une toda esa información, hace un solo constructo. Con todos esos pequeños fragmentos que usted estudió, hace una sola conclusión, por decirlo así. Cuando hablamos de holística es eso, es parte de un todo o una teoría completa, porque viene de la parte de las olas. A eso se refiere, por eso es totalista, es decir, engloba todos los elementos que hemos analizado. No sé si recuerdan cuando hablábamos en la tutoría 1, cuando hablábamos de las características de los paradigmas positivista y naturalista, ahí salía que el naturalista eh, puede estudiar los casos por separado. El sujeto y objeto lo puede estudiar de forma independiente y el otro no. El otro sujeto y objeto son uno solo y hay que estudiarlos como un conjunto completo. A eso se refiere. En el caso del cualitativo, como responde al positivista, en este caso no se puede separar los elementos y toca estudiarlos como un todo, cómo ocurre el fenómeno y tratar de describirlo de esa forma. No sé si responde Sí, si era por excelente. eso. Bien. Sí, También, excelente. sí, gracias. También si nos vamos al apartado cuantitativo, dice que el objetivo final es establecer una relación menos ambigua entre causa-efecto. Es decir, aquí lo que buscamos es determinar la ocurrencia del fenómeno, qué lo causa y cuáles son las consecuencias o cuáles son los efectos de esas causas, poder establecer esa relación. Ya hablábamos en la tutoría 1 que se puede interpretar de 2 formas. Bueno, en realidad sería más de 2 formas. La primera sería bajo el punto de vista correlacional, que es establecer relación si hay o no, solo si hay o no relación entre 2 o más variables. También se puede ver si es proporcional desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista matemático, sería si una variable aumenta, la otra disminuye o también aumenta, o si una variable disminuye, la otra aumenta o disminuye. Entonces, esas variaciones van dentro de lo que es las relaciones causales, que serían causa-efecto. Solo que en cada investigación
dependiendo cuáles son sus objetivos, dependerá si usted busca determinar si solo existe una relación, por ponerlo así, relación entre la desnutrición y el rendimiento académico. Si se fijan, yo ahí tengo dos variables. Si el hecho de que un estudiante no coma le influye en el rendimiento, o no desayune o no llegue desayunado a las instituciones educativas, le influye en su rendimiento académico. Puede ser que mi relación sea únicamente si hay o no relación. Puedo preguntarme en mi punto de objetivo es establecer si yo lo que busco es únicamente determinar si hay o no relación entre esas dos variables que mencioné. También puedo decir si a mayor desnutrición del estudiante, menor rendimiento académico. Y ahí sería una de tipo correlacional que me está estableciendo dos parámetros en ambas variables. Por ejemplo, el aumento en uno, la disminución en el otro, que sería mayor desnutrición, menor rendimiento académico. Es decir, una variable aumenta y la otra disminuye. Esto es similar en la parte matemática cuando vemos lo de las líneas rectas. Si una variable crece, ¿qué pasa con la otra variable? Si también crece, serían directamente proporcionales. Y si una variable aumenta y la otra disminuye, una es directamente proporcional y la otra es inversamente proporcional, que es cuando una aumenta y la otra disminuye. Entonces, eso sería en cuanto a la validez, siempre enfocándonos en el instrumento de recolección de datos. Ahora bien, acá les preguntaba que qué les parece si reunimos todas estas diferencias en un cuadro que recoja las diferencias del paradigma cuantitativo como paradigma cualitativo, que sería el naturalista y el positivista, ¿no? Si lo llamamos por su nombre. Aquí solo vamos a revisar unas tres, las otras si quieren les voy a enviar la presentación y la leen también en el material, ahí lo pueden encontrar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la segunda. Dice que tiene mayor aplicación a sistemas sociales, medios medios y globales y a grupos o categorías de personas dentro de ellos. Es decir, se puede aplicar o tiene mayor aplicación cuando son categorías que podemos cuantificar a grupos específicos. Por ejemplo, podemos hablar de estudiantes y ahí estamos delimitando a un pequeño grupo de personas que tienen algunas características o algún estructo en particular. O por ejemplo, podemos hablar de los estudiantes ya más limitados de tercer ciclo, estamos generando a grupos más pequeños, ¿no? Entonces, tiene mayor aplicabilidad cuando podemos definir directamente a quiénes o a quiénes va dirigida la investigación, ¿no? Dice que es usada esencialmente en el estudio de grupos pequeños. Por ejemplo, imaginémonos que deseamos realizar una investigación cualitativa en El Salvador, por ejemplo, sobre el embarazo en adolescentes. ¿A cuántas personas tendría que entrevistar si mi instrumento fuera entrevista? Sería muy, muy complicado que yo pudiese generar una investigación de este tipo desde el apartado cualitativo. ¿Por qué? Porque mi estudio es demasiado grande y ese es un grupo que para cubrirlo tendría que tener muchísimas personas involucradas y muchísimos recursos para poder llevar a cabo el análisis de la parte cuantitativa. No. ¿Por qué? Imaginémonos también el ejemplo de los censos. Los censos en realidad son un estudio de carácter cuantitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo va en escala numérica. En cambio, es más fácil realizarlo de esa forma que si fuésemos preguntando informaciones personales, ¿no? de los individuos que participan en el censo. Si lo hiciéramos de esa forma cualitativa, sería un poco más complicado de desarrollar. También acá dice que se refiere a las técnicas experimentales aleatorias, cuasi experimentales, por ejemplo, test, objetivos, análisis estadístico multivariado, estudios de muestras, etcétera. Aquí engloba
toda la parte de análisis de los datos obtenidos. Por ejemplo, si ustedes utilizan Excel para realizar una prueba de hipótesis, y un poco de herramientas estadísticas que no sirven para probar las teorías. Es decir, si en nuestros objetivos hay que tener presente, si en nuestros objetivos nosotros ponemos algún verbo como por ejemplo probar o establecer la relación que existe entre esta y esta variable, desde ahí, desde mi objetivo, ya me va diciendo que yo voy a tener que probar esa relación. ¿Cómo la voy a probar? Eligiendo un instrumento estadístico que me sirva para probar esa relación. Pudiese ser en ese caso la chi cuadrado, la t de student o incluso la curva normal, ¿no? O coeficiente de correlación también nos podría servir para eso, para ese apartado en particular. No hay que aclarar que no todas las investigaciones cuantitativas llevan pruebas de hipótesis. Las que llevan pruebas de hipótesis son aquellas en las que en los objetivos se pretende o se establece que se quiere demostrar, ya sea, como les mencionaba, si hay algún tipo de correlación entre variables o si se quiere establecer alguna predicción. En este caso tienen que tenerlo bastante presente porque como su investigación va a ser de tipo cuantitativo, si no quieren agregar lo que es la prueba de hipótesis o si el enfoque que ustedes le den a su investigación no va por ese rumbo, hay que evitar esos verbos, ¿no? O esas intenciones que serían la de demostrar, definir, bueno, tal vez no definir porque depende bastante si lo que se quiere definir es un concepto o si se quiere definir una relación. En ese caso ustedes tendrían que tener bastante presente ese punto, ¿no? También dice considerar estudios de casos, etnografías, entrevistas en profundidad y observación práctica. Una de las técnicas cualitativas más utilizadas, perdón, es la observación. La observación puede darse en dos tipos. La observación invasiva, que es en la que el entrevistado participa del fenómeno, y la otra que se da desde fuera, en la cual el investigador únicamente hace anotaciones del desarrollo del fenómeno como tal. Pero no sé si les hablé en la tutoría 1 del proyecto SMATE, de cómo andan realizando lo que es las medidas para ver si el proyecto está funcionando. Porque, por ejemplo, tuve experiencia de observar que en una escuela llegaban y evaluaban a lo que son los niños de tercer grado, los de sexto y los de noveno. Eso fue el año pasado. En ese caso, parte de la observación que ellos utilizaban era una observación invasiva. ¿Por qué? Porque llegaban y se ponían a la par del estudiante de tercer grado y a anotar, por ejemplo, cuánto tiempo tardaba en resolver el primer ejercicio, si lo resolvía de forma correcta, qué metodología utilizó para resolver el ejercicio y así, ¿no? Incluso lo hacían con el cronómetro en mano. Sí, ciertamente esta clase de observación lleva un rigor desde el punto de vista en que se está haciendo bastante profesional desarrollar o al tomar la información. Pero aquí se cae un tanto en la parte de incomodidad hacia la persona que se le está observando, porque no es lo mismo que yo lo observe a 4 o 5 metros de distancia que vaya como investigador y me pare a la par del estudiante, porque se dio el caso ahí en esa escuela que les comento, que el niño al ver que tenía la persona parada ahí a la par con libreta y un reloj, no quería trabajar porque no quería que lo estuviese vigilando. O sea, estaba incluso él sesgando sus mismos datos porque estaba causando una reacción que tal vez él no esperaba dentro del estudiante. Entonces, incluso en esa parte hay que tener eh, bastante tacto, ¿no? Bastante prever todos esos elementos y tratar de evitar el hecho de influir directamente en los resultados, ¿no? En ese caso, que les comento, el niño en realidad pasaron los 20 minutos que les dan para el desarrollo de la prueba y prácticamente no hizo nada.
No se sabe si en sí el niño podía o no resolver los problemas que se le habían planteado, porque el niño estaba más enfocado en que lo estaban observando y en resolver el test que se le había proporcionado. Bien, vamos a revisar quizás uno más, que sería el último, y vamos a pasar a la siguiente transparencia. Dice que ha sido desarrollado más directamente para la tarea de verificar y confirmar teorías. Si lo pensamos, de hecho, al ser los datos más fríos, al ser la parte cuantitativa directamente numérica, el análisis es más fácil y se puede llegar a generalizaciones. Entonces, lo que buscamos es que los datos respalden las hipótesis. No siempre ocurre, pero cuando a través de una prueba estadística confirmamos una hipótesis, lo que estamos haciendo es confirmar una teoría que nosotros ya teníamos a través de la revisión de la bibliografía. Entonces, es una de las características que tienen, ¿no? Que el hecho que los datos como tal sirven directamente para confirmar una teoría que ya nosotros teníamos como investigadores, ¿no? Y acá nos dice que en el apartado cualitativo, en el enfoque cualitativo, perdón, ha sido desarrollado para la tarea de describir o de generar teorías. Por ejemplo, si nos vamos a lo que vivimos actualmente con la pandemia, al inicio, no sé si recuerdan, cuando comenzó la pandemia, había mucha información y no se sabía cuál era totalmente verídica, ¿no? ¿Por qué? Porque se hicieron muchas investigaciones cualitativas, muchos decían de que el virus se transmitía por el aire, que duraba no sé cuánto tiempo en el aire, otros decían de que era más letal, que mataba un porcentaje más alto de personas, otros decían que habían medicamentos que funcionaban. Entonces, ahí salieron una serie de investigaciones de la parte cualitativa que generó bastantes teorías, es decir, tenían un rigor científico, pero generaban teorías que no estaban del todo comprobadas, porque a veces se hacía a través de la entrevista, ¿no? Con pacientes que estuvieron enfermos, pero al no todos los pacientes enfermar de la misma manera con esta enfermedad, sus datos tenían una serie de características que no permitían generalizar, ¿no? Porque de hecho estos enfoques cualitativos no permiten la generalización y es por esa razón, porque depende mucho de las condiciones en las que se desarrollan y en el momento en que se desarrollan. Entonces, con el ejemplo lo que les quiero decir es que a veces, como en el caso de la enfermedad, no se conocía nada, todos estos estudios que se desarrollaron al inicio de la pandemia sirvieron para informar más a la población, el resto de personas, ¿no?, que contrajo posteriormente la enfermedad. Y muchos incluso decían que el cubreboca no servía a menos que uno estuviera enfermo. Luego la OMS incluso ha estado cambiando de teoría. De hecho, al inicio decían no, que solo servía para el que anda enfermo. Ya hoy no, ya hoy dicen que para todo, ¿no? Que todo como una forma de prevención sirve de igual forma para todo. Entonces ahí podemos ver cómo varían los enfoques, ¿no? El enfoque cuantitativo, como lo veíamos, que buscaba confirmar teorías, y este busca más describir, es decir, detallar directamente cómo ocurre el fenómeno. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bien, en la Sí, con siguiente... Hola. respecto a lo que Sí. hablábamos de confiabilidad, con respecto a lo que Ujú. hablamos de confiabilidad y validez, es posible que en un instrumento sea válido pero no confiable o viceversa, o una determina la otra. Es válido, pero no confiable. Sí, De hecho, la idea es que cumplan ambas. Porque vaya, el hecho de la confiabilidad es que si usted utiliza su instrumento en dos grupos controlados que están bajo las mismas condiciones, me genere los mismos resultados. Esa es la primera. La validez sería de que mida lo que queremos que mida. Por ejemplo, lo que les decía, de que si se va a hacer un estudio sobre el embarazo en adolescentes, no preguntarles o que todas las preguntas vayan apegadas directa al tema, no preguntarles cosas que no tengan nada que ver con la investigación, porque puede ser de que si usted está investigando ese tema del embarazo en adolescentes,
y el instrumento sí le genere los mismos o resultados similares en grupos diferentes, pero no mida lo que usted quiere medir, es decir, no le pregunte directamente sobre el tema que le interesa a usted, sino que les pregunte de otra cosa. Entonces no estaría teniendo la parte de la validez, pero sí la confiabilidad, y no serviría para su investigación, porque tiene que cumplir en este caso ambas, es decir, cumplir la parte de la confiabilidad y luego la parte de la validez. Van como apegadas, ¿no? Como juntas, porque una directamente, la validez sería que mida lo que debe medir. Es decir, cuando digo que mida lo que debe medir es que las preguntas vayan directamente ligadas al tema en cuestión y no se divague en otros asuntos que no nos sirvan para llegar a conclusiones dentro de nuestra investigación, porque lo que pasaría si hay confiabilidad pero no validez es que tendríamos un instrumento que nos arroja resultados similares, pero que no nos sirve para generar nuestra teoría o para respaldar nuestra teoría. No sé si me explico. Sí, se comprende, gracias. En ese caso tendríamos que verificar que cumplan ambas. De ahí tenemos acá algunas de las comparaciones más. Acá nos dice, por ejemplo, que la parte cuantitativa es más objetiva y cualitativa es más subjetiva. Esto por lo mismo de que al ser la parte cuantitativa más fría en el análisis, es más fácil de crear conclusiones y más fácil de generalizar. Y este es más subjetivo porque depende de las interpretaciones y de lo que las personas nos digan acerca del fenómeno. También nos dice que en este caso la parte cuantitativa es más fiable porque los datos son sólidos y pueden ser repetidos. Son las mismas y vuelvo a pasar el instrumento bajo las mismas condiciones, voy a obtener exactamente los mismos datos o datos por lo menos bastante semejantes, bastante apegados a los datos iniciales, ¿no? Y en el enfoque cualitativo nos dice que son válidos los datos reales y profundos, ¿no? Porque directamente los datos que obtenemos son datos que vienen de las personas que viven el fenómeno como tal. Y aparte de eso, tienen una mayor profundidad que los datos cuantitativos porque nos permite repreguntarnos. Por ejemplo, como les mencionaba, si utilizamos un instrumento como la entrevista, a veces en la entrevista hay entrevistas que son abiertas en las que usted lleva el listado de preguntas que desea realizar, pero aparte de esto, tal vez surja nueva información a raíz de esas preguntas y usted pueda seguir repreguntando sobre ese tema si es de su interés. Es decir, si le aporta información a la investigación y usted como investigador logra observar que eso no lo tenía previsto, pero que le sirve esa información, puede seguir repreguntando. En la parte cuantitativa, no. Uno, cuando elabora el instrumento, todas esas preguntas que usted elabora con el fin de la información es lo que usted alcanza a ver el fenómeno. Es decir, si hay algo fuera del fenómeno que usted como investigador no ha logrado determinar o no ha logrado ver, no va a preguntar sobre ello y por ende no lo va a descubrir, ni siquiera se va a dar cuenta si le faltó eso o no. En la parte cualitativa no, porque como permite el hecho de poder repreguntar, es un tanto más profundo, porque la información va surgiendo de forma natural. Le menciona algo que usted no había tomado en cuenta y puede seguir indagando sobre ese algo. Y también nos dice acá que la finalidad de la investigación es la verificación, que es lo que hablábamos, que es probar o respaldar teorías que nosotros ya teníamos previamente concebidas. Y en la parte cualitativa nos dice que la finalidad de la investigación es el descubrimiento, es decir, descubrir cómo ocurre el fenómeno y poder detallarlo, describirlo directamente cómo ocurre, cuáles son sus características y cómo se va dando el fenómeno como tal. Y si nos vamos al diseño, al tipo de diseño, nos dice que el diseño cuantitativo ya está determinado, mientras que el diseño de investigación es emergente, es decir, va surgiendo conforme usted va investigando. En la parte cuantitativa no, nosotros en la parte metodológica, cuando desarrollamos una investigación cuantitativa, ponemos primero el enfoque, que en este caso sería un enfoque cuantitativo, definimos cuáles son las metodologías que vamos a utilizar para recolección de datos,
Definimos también cuáles son los instrumentos. En el caso de utilizar instrumentos que ya están validados o que están estandarizados, hay que anexar también el cómo se miden esos instrumentos. Por ejemplo, cuando les hablaba del test CHAEA para medir los estilos de aprendizaje, al final del test, ahí le dicen a uno cómo va a cuantificar la respuesta para llegar a un resultado. Si bien el sistema lo hace por sí solo, es necesario en la investigación, explicar cómo es que el test lo obtiene el resultado, ¿no? Es bastante importante en este caso. Cuando hablamos del enfoque cualitativo, el diseño es más emergente. ¿Por qué? Usted comienza a investigar, puede que le interese un tema en particular y luego va cambiando, lo va modificando conforme sigue investigando. Entonces, es un diseño que, digamos, es un poco más flexible porque admite las modificaciones. Si lo comparamos directamente, estaríamos hablando de un diseño de investigación rígido, que sería la parte cuantitativa o el enfoque cuantitativo, y un diseño un poco más flexible, que sería el diseño cualitativo o el enfoque cualitativo. Bien, acá al final teníamos lo que es una breve explicación sobre la investigación que van a realizar. Primero dice hacer saber a los estudiantes que usted como tutor será el encargado de guiar la investigación continuamente y hacer que los estudiantes comprendan que tienen el tiempo suficiente para realizar cada una de las fases de investigación y realizar cualquier consulta. Bueno, de este punto, sí, quizás sí hacer el hincapié, ¿no? O recalcar que como en las orientaciones académicas se dan todas las fechas de entrega de las actividades, ustedes tienen la obligación de apartar el tiempo para trabajar en el proyecto, ya que esto no es una tarea que ustedes van a realizar de un día para otro, ¿no? Tienen que irla construyendo, porque por ejemplo en la revisión bibliográfica, no es que en 2 días ustedes se van a leer 10 artículos sobre el tema que les interesa y ya con eso es suficiente, ¿no? De hecho, si la realizan en grupo, ya tienen que haber definido más o menos con quién se quieren ir y tienen que como grupo elegir un tema que les guste y que en esto les llame la atención. ¿Por qué les sugiero esto? Porque muchas veces nosotros por salir de compromiso, porque yo lo he hecho, elegimos cualquier tema y a veces no tenemos ningún interés personal sobre este tema. Entonces a veces incluso nos cuesta leer sobre esa teoría porque a veces son temas que no nos gustan o que no nos llaman la atención. Entonces es como una carga el hecho de tener que hacer un trabajo sobre ese tema si usted no siente un amor propio por realizar ese proyecto o esa investigación. En ese caso, por eso la recomendación de que elijan un tema que como grupo le llame la atención para que sientan esa facilidad a la hora de revisar la literatura, a la hora de realizar su trabajo y que los avances los hagan con gusto, ¿no? Que de hecho de eso se trata. Hay veces que uno escoge temas que a priori tal vez no le llaman la atención, pero a medida comienza a leerlos y va aprendiendo cosas nuevas que no sabía y le va llamando más la atención, ¿no? Entonces, como primer punto parecía eso, ¿no? Que tengan presentes las fechas en que deben entregar los avances y no dejemos todo para última hora, ¿no? Y también evitar no lo digo por nadie en general acá, porque de hecho no he realizado ninguna tarea de ustedes, pero a veces en estas asignaturas hay estudiantes que se dedican únicamente a copiar y pegar, y el hecho de copiar y pegar artículos, aunque los escriban como referencia, lo que hace es que no haya ningún aporte de parte de ustedes. Y la idea aquí es que se aprendan, ¿no? Y que se pongan en práctica todos los pasos, ¿no?, a seguir para realizar la investigación. Entonces sí es recalcar el hecho del tiempo que ustedes tienen que calendarizarse, ¿no?, con cada uno de los avances que se debe presentar. También dice que debe ser de carácter cuantitativa y debe llevarla a cabo en la sede donde están inscritos. Quizás este punto, si la piensen hacer en grupo, tendría que ser con estudiantes o compañeros
que sean de la misma sede, ¿no? Donde ustedes están inscritos. Y como tercer punto, de ser en la enseñanza de la matemática. O sea que tiene que ser a fuerza, sí o sí, un tema relacionado con la enseñanza de la matemática. Creo que ahí ustedes pueden buscar teorías o tal vez ya tienen algunos conocimientos sobre algún tema en particular que les haya llamado la atención y pues pueden escogerlo e investigarlo. Aquí tienen carta abierta siempre y cuando se cumpla con que es un tema directamente de carácter educativo, ¿no? Y como último punto, pueden realizarla de manera individual o en pareja, siempre y cuando sean de la misma sede. Déjenme verificar lo que es las indicaciones sobre la tarea, porque ese último punto no recuerdo haberlo leído. La agenda 1 creo que estaba eso. Sí, buenas noches, licenciado Johnny. Buenas noches. Fíjese que en esos puntos quería yo abordar porque, como dice ahí, un organizador gráfico, nunca lo había escuchado, quizás solo la terminología cambia, pero es mapas conceptuales y organigramas, es eso. Entonces, pero ahí no especifica qué tipo de ordenador gráfico, así que va a ser a lo que uno maneja más en cuestión de tecnología. Ajá. Sí, bien, aquí dice buenas noches, creo que usted fue que lo bendiga. Creo que fue al inicio, ¿no? Sí, les mencionaba con respecto al último punto. No sé si de ese que me estaba hablando. Sí, de esa era la tarea. Ajá. Bien. Déjenme buscar acá. De hecho, se la leo, Lick, para ir avanzando, Sí, ¿verdad? Porque parece sí, que si la hora ya quiere. terminó. Dice, Sí, indicaciones para la primera actividad de la asignatura. Se pretende que se realicen las lecturas puestas en plataformas de la unidad 1 y identifiquen los conceptos más importantes de dichos documentos. Es por ello que por lo cual se le pide, dice, elaborar un organizador gráfico en digital. Puede buscar sitios web para elaborarlos, como por ejemplo Canva, o los que puede elaborarlos en Word. Si los organizadores están hechos a mano, perderá el 50% de la nota. ¿Qué más nos dice? Para cada uno de los siguientes apartados, considera un organizador gráfico no es suficiente para alguno de los apartados, puede elaborar lo que usted considera necesario. Me imagino yo de que si uno se puede extender, ¿verdad? Pero sería bueno de que usted sí, colocara sí, se refiere a eso. Sí, sí. al mínimo y al máximo de las diapositivas, o no sé, en este caso sería ¿cómo es que se llama? Perdón, no se llama diapositiva, organizador gráfico, Lick. Y aquí están los tres temas. Paradigma de investigación, vale el 30%, clasificación de la investigación, otro 30%, y el enfoque de la investigación cuantitativo y cualitativo, que vale el 40%. Correcto. Entonces serían tres según eso, aunque pudiesen ser más de uno de cada uno, ¿verdad? Según lo Ajá, que dice ahí. Dice que la fecha de entrega es el 6 de octubre hasta las 11:55 p.m. Tiene una ponderación del De la rúbrica. 10%. Sí, no, solamente las indicaciones ahí Ah, generales. Tiene una ponderación del 10% de su nota final. Y la ah, entrega debe hacerse en un archivo PDF por medio de la plataforma. bien. En ese caso, según lo que me leyó de las indicaciones, ahí sí sería hacer uno por cada uno de los temas, mínimo. O sea, si usted considera de que no le abarca todo lo que usted quiere englobar con uno, sí podría ser dos. Creo que sería máximo dos, porque no creo que tendría mucho sentido hacer, por ejemplo, tres o cuatro de un mismo tema. Al final del documento no le anexan la rúbrica.
Hola. Sí, aquí está la rúbrica, Lee. Vaya, veamos ahí si quieren la rúbrica. Se la voy a compartir, ya logré descargar el archivo. Ok. Si quieren la vamos revisando. Bueno, aquí nos dice palabras clave, vale, no sé, ya les cargó. Sí, me confirma si les... Sí, ya está ahí, ya está en el Bien. escritorio. La primera sería las palabras clave y dice que cuenta con 4 puntos. Si anda entre el 80% y el 100%, estaría entre esa ponderación de estos 4 puntos si maneja conceptos importantes, destacándolos y diferenciando ideas principales de las secundarias, ¿no? Usando subrayados, recuadros y otras formas. En ese sentido, por ejemplo, si lo hicieran en Word, por ejemplo, y utilizaran autoforma, enmarcar, por ejemplo, conceptos principales o importantes, aquí les sugiere que utilicen lo que es el subrayado, ¿no? Ya a ustedes queda quizás a creatividad de cada uno, si le pone algún marco, si le pone algún efecto o algo que haga más llamativo lo que es la idea central, ¿no? Y estaría entre 60 y el 80 si no se estuviesen resaltando lo que son las palabras clave, ¿no? Porque aquí directamente dice las palabras clave no se destacan con cuadros ni colores, es decir, usted puede colocar la palabra clave, pero no se deja, no resalta, al no ser llamativo, entonces estarían entre el 60 y el 80. Y de 30 a 60 dice solo algunas palabras claves están resaltadas para destacar su importancia. Es decir, la gran mayoría de las palabras utilizadas, las palabras claves utilizadas, no, no están eh, resaltadas directamente a eso. Caería ahí, ¿no? Ya ustedes ahí podrían sacar a cuánto equivale de los 4 puntos, por ejemplo, el 80% o el 100%, para que hagan una idea de la nota que van a tener, ¿no? De hecho, yo por uno me apego bastante a la rúbrica y ustedes si se basan directamente en la rúbrica que se les ha dado, pues estarían saliendo bastante bien, ¿no? Luego dice, da 3 puntos a lo que es la organización. Los elementos que conforman la organización gráfico están ubicados de manera correcta y permiten su comprensión. Es decir, puede que utilice las palabras de forma correcta o las palabras claves sean correctas, pero si no se utilizan bajo la lógica establecida, no tendrían este porcentaje. Por ejemplo, en la parte donde hablamos de uno de los conceptos, creo que es el naturalista, ¿no? Vamos a ver arriba, paradigmas de investigación, por ejemplo. Digamos que hablamos de paradigmas de investigación, que es el primer tema que nos pide ahí, y usted comienza hablando directamente de las características del paradigma naturalista. Y luego comienza a definir el otro paradigma, y así, si se fijan, no llevamos una jerarquía adecuada en el ejemplo que les estoy poniendo, y entonces no estarían ganando lo que es el 100% de este criterio que es organización. Por eso es que debe estar ubicado de manera correcta, ¿no? Con base a la teoría siempre. Del 60 al 80% los conceptos no están ubicados de manera correcta, pero se comprende la información. Es decir, se comprende la idea y no están organizados de forma correcta. Y de 30 a 60 si los elementos del organizador gráfico están de manera incorrecta, ya que no se destaca su relevancia. En este caso, no se tendría o no se entendería la información, cuál es la idea general que se quiere dar, y tampoco no estarían ordenados de forma correcta. Y ahí, si se fuera el caso y se cumple ese punto, o no se cumplen los otros 2 puntos y caemos aquí, estarían 30 a 60%. Y así podemos ver también el último, ¿no? Que sería la creatividad, que tiene un valor de 3 puntos.
Del 80 al 100% si se utilizan diferentes materiales y conexiones entre la elaboración, así como el aspecto que lo hace interesante y llamativo. Ya directamente aquí iría la parte que les comento, por ejemplo, si utilizan efectos, si utilizan recuadros, pueden utilizar letra cursiva, pueden utilizar fondos llamativos, pueden colocar imágenes, para que resalte directamente el concepto como tal. Entonces, si se el 80 y el 100% de los 3 puntos en este caso. Y estarían entre el 60 y el 80 si se utilizan algunos materiales diferentes y los elementos de conexión son pocos y no resulta interesante. Es decir, en este caso, si no se agrega ningún valor agregado al hecho de los conceptos, si se colocaran los conceptos de forma pura, aunque la idea sea correcta, que ya está siendo valorado en los puntos anteriores, pero si no hay algo que realice la conexión entre esos dos conceptos o más conceptos que puedan o interesante para la persona que lo está leyendo. Y caerían entre el 30 y el 60% si no contiene elementos de conexión o son casi nulos. Por ejemplo, puede ser de que no exista ni siquiera, aunque sea una línea, ¿no?, que una los conceptos. En ese caso no tendría ningún elemento de conexión y lo que tendríamos sería una serie de palabras al azar, ¿no? Entonces, esos serían los criterios que se estarían tomando en cuenta. Acá creo que por lo que menciona al inicio, se les deja abierto a que ustedes escojan o busquen en qué hacerlo, ¿no? Siempre y cuando lo suban en formato PDF. Y sería al menos uno por cada uno de los elementos, ¿no? Paradigma de investigación, clasificación de la investigación y enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo. Tengo una duda, Lee. Dígame. Ahí en las indicaciones menciona los 3 elementos que usted acaba de decir, que sería el paradigma de investigación, clasificación de investigación y enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo. Y pues yo revisando en la tabla, en los contenidos de la unidad 1, en la tabla de contenidos nos menciona el contenido 1.1, que serían los paradigmas de investigación. El 1.2, que es el enfoque cuantitativo en una investigación científica. Y el 1.3, que es el enfoque cualitativo en una investigación científica. Entonces, el material para el 1.1 está un PDF y para el 1.2 está otro PDF, pero en la tarea menciona 3 apartados. Entonces, sí, por es ejemplo, ¿sí? Sí, es que sí, si nos vamos acá, paradigmas de la investigación serían los 2 que hemos revisado en la tutoría 1, ¿no?, que es el que está en el material, que sería el 1.1 creo que es el naturalista y el positivista. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, correcto, sería el punto. Correcto, el 1. Ajá. El primer Luego material, así es. tenemos lo que es la clasificación de la investigación, que ese también lo tenemos ahí. En el primer material. Que ya hay, Y los enfoques sería directamente enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo, que parte de eso es lo que hemos estado revisando en esta tutoría de repaso, que serían los elementos de comparación de ambos enfoques. Es como que la teoría de estos dos generarían la última de acá. No sé si... Sí, no. Sí, bueno, yo estaba revisando en el material y no me ubiqué en sí en las clasificaciones de la investigación porque solo vi los paradigmas en el primero, pero quizás no leí bien, pero no me ubiqué en ese Sí, contenido. Por eso la duda. de hecho, si
si quieren profundizar más en estos elementos, no sé si tienen el libro de Sampieri, que es el que se está utilizando. Ahí hay un capítulo solo para la parte del enfoque cuantitativo y cualitativo. Para que les quede más claro, lo pueden leer y también pueden agregar, basarse en esa información para sacar esa tarea ahí. Por si genera alguna confusión, solo con los materiales que se han utilizado pueden descargar el libro. De hecho, si no lo tienen, creo que yo lo tengo en digital, también se los puedo facilitar para que lo puedan revisar. Busquen el capítulo donde habla de los enfoques y ahí lo leen y ahí van a tener más apertura para que puedan realizar la tarea y podamos entender de mejor forma lo que son los enfoques, porque de hecho acá nos menciona solo dos, pero en realidad son. Hablamos del enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y también existe lo que es el enfoque mixto, pero ese no, como no se va a trabajar en la asignatura, no se ha considerado, pero ahí lo establece también en el libro de Sampieri. Maneja todo un capítulo que trata de eso. Primero engloba los tres y luego engloba por separado lo que es cada uno de ellos. Sí, solamente para mejor comprensión de la terminología, el organizador gráfico es lo mismo que un mapa conceptual. Sí, como lo estamos manejando acá, sí. Ok, gracias. De nada. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta No, o Lick, algo que solo. quisieran comentar. No, ninguna. Solo, ajá. Yo tenía una duda con respecto Hola. bueno, cuando mencionó ahí los temas, menciona ahí de que nos va, bueno, no sé si yo he malinterpretado, pero menciona de que si hubiera un documento donde se han recopilado como ejemplos de esos organizadores gráficos, pero yo he estado buscando y no he encontrado ese documento, no sé si yo he malinterpretado esa información. No le escuché muy bien lo que me dijo, se le escucha como cortado, no sé si o me lo escribe acá para leerlo. Así es cierto, Lick. Yo más o menos le entendí la idea a la compañera de que menciona en las indicaciones que habrá un documento en el apartado de tareas, como para tener una idea de los organizadores gráficos, pero no aparece el documento aún. Bien, en ese caso voy a escribirle al coordinador, al licenciado Wilner, para preguntarle, porque voy a revisar primero acá yo ahorita a ver si ya lo agregaron, para que podamos. Se menciona, dice que acá se les iba a agregar vaya, es que acá Sí, lo que tenemos primero son las indicaciones para la actividad 1, que era la que estábamos leyendo. sí, ahí dice, Lick, en las ¿En, indicaciones, dice, en qué después parte? después del apartado número 3, que vale el 40%, En la dice que pestaña de tareas y evaluaciones encontrarán un PDF en el cual se ha hecho una recolección de organizadores gráficos que se les puede ser de mucha utilidad para la actividad. Vamos a ver, y aquí, bueno, aquí solo hay un control de lectura que todavía no les aparece habilitados a ustedes. Vamos a ver en la entrega, a ver si. También en el si libro, se- buenas noches, también en el libro de Sampieri hay ejemplos de organizadores gráficos de los temas
al final casi de cada capítulo. Organizador del contenido que se desarrolló. Sí, A ahí veces sí, pues sí, para agarrar para un tener una ejemplo, idea. ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Sí, porque sí estoy viendo que no se les ha agregado ese archivo. Igual le voy a escribir al licenciado Wilner para ver si se les va a agregar y podérselos enviar y que lo revisen, porque no está de hecho acá. Sí, les voy a enviar entonces el libro al finalizar el día de ahora. Lo voy a buscar porque sí sé que lo tengo, pero no recuerdo dónde lo tengo guardado específicamente, en qué carpeta. Pero sí se lo voy a hacer llegar ahí al correo para que lo puedan revisar. Igual, si lo pueden descargar, creo que no cuesta encontrarlo, pero igual por cualquier cosa se lo voy a enviar para que lo tengan ahí a la mano. Sí, yo lo tengo, el ciclo pasado lo vimos también, en la otra materia que hablaba sobre el enfoque cualitativo. Ajá. ¿Y lo tiene, qué edición tiene? Mire que la Para ver. edición no recuerdo, pero se supone que era la actualizada, la que mandó Esmeralda. Ajá. Sí, que la última es la 6. Yo la que tengo descargada creo que es la quinta edición, pero básicamente es la misma Ajá. Si información. gusta se la mando al correo para que, Si yo quiere, creo que no. mándemela y así se la comparto a los compañeros. Vaya, voy a Porque si fuera extender la con él. sexta, si fuera la sexta, nos sale mejor tener la última versión. La voy a buscar ahorita. Ok. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran expresar, pueden ahorita, tienen el espacio para hacerlo. No, Lick, ninguna. Bien, De mi parte entonces tampoco, Lick. lo Queda dejaríamos claro. hasta acá. Voy a detener la grabación y pues cualquier cosa, ya saben, me pueden contactar al correo electrónico o a mensajería en plataforma. Cualquier cosa, pues me escriben ahí, podemos darle solución a las dudas que vayan surgiendo. Con ese ahí del PDF voy a preguntar y al tener respuesta les voy a mandar un correo a todos informándoles si va a haber o no va a, si van a tener o no van a tener ese archivo ahí.